Estoy grabando y te doy pantalla enseguida para que puedas compartir lo que tienes. Necesitas pantalla, ¿cierto, Andresito? Sí, sí, ahorita despuesito la vamos Listo. a... Bienvenido, Andresito, hermano. Bueno, no, bienvenido a todos. Qué rico poder compartir con ustedes. Un saludo para Johncito, que ahí está luego conectado, y también a Fernando, a los que conozco, a Walter. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes esta mañana. Y pues, hablando de testimonios, yo sí quisiera, por el tema, o sea, uno hablar de lo que he hecho y de estudié en tal parte, pues eso no me interesa mucho, pero lo que sí me interesa es compartir cómo el Señor se idea las cosas para que uno, no sé, el Señor tiene unas maneras muy locas de llevarlo a uno a lugares que tal vez uno no quiere. Les voy a compartir por qué. Hace más o menos, digamos, yo siempre fui parte de la misma iglesia y estuve en alabanza desde pequeñito y dirigí el grupo de jóvenes, lideré, digamos, pastoreé el grupo de jóvenes por 10 años y ya, o sea, comencé cuando tenía 20 años más o menos, soltero y pues uno, muchacho, haciendo mil cosas, pero en ese proceso de esos 10 años me casé, y bueno, tuve mi primera hija y, y en ese proceso ya después de 10 años, ya tenía más o menos 30 años, pues ya me sentía como muy desgastado, como haciendo lo mismo y ya uno no se siente tan joven, uno dice, no, yo ya no tengo la energía de hace 10 años y necesito algo diferente y empezamos a hablar junto con mi esposa, bueno, ¿qué hacer? Y Señor, guíanos, porque ya sentíamos que debíamos salir, pero no sabíamos cómo. En ese proceso ocurrió una cosa muy, muy increíble y era que yo estaba terminando la especialización en el seminario de Medellín y hubo un taller en Medellín, aquí en Colombia, y Fernando ha estado en algunos de ellos, se llaman Predicación Transformadora, que es algo que hace Langham, que lo hacía la Escuelita de Predicadores, luego lo hace Langham con el seminario de Medellín. Y resulta que yo estaba orando y pidiéndole al Señor, Señor, muéstrame qué hacer. Y el Señor me dio una palabra en esa época, que es cuando Pedro camina en el agua. Y el Señor me había dicho claramente, yo necesito que te bajes del barco y empieces a caminar sobre las aguas, a creerme en lo que voy a hacer. O sea, esa palabra de alguna manera habla es de salga de su comodidad y empiece a creerme. Y bueno, yo estaba con esa palabra en mente y con esa idea, y me fui para ese taller a Medellín, que no quería ir, casi que fui obligado porque estaba muy ocupado, pero dije, bueno, toca ir. Y resulta que en el taller que estaban dando allá, venía un señor del Canadá, entonces él vino a enseñar y estaba ahí. A mí me encantó lo que él enseñó en ese taller. Para mí de los talleres de predicación transformadora, que han sido varios, para mí ese fue el mejor. Yo era feliz disfrutando lo que ese señor estaba enseñando. El hecho es que yo no sé si se me notó, bueno, o fue la gracia del Señor, pues fue la gracia del Señor. Pero el Señor un día, el que estaba enseñando, era una semana intensiva. No sé si Fernando estuvo en Medellín en esa época, pero en esa semana él hablaba en inglés y traducían. Entonces yo normalmente, pues, cuando él hacía un chiste en inglés, yo me reía antes porque yo hablo inglés y entendía. Entonces, un día él vino en un descanso y me dijo, yo veo que usted es como que entiende inglés. Y yo le dije, sí. Entonces nos pusimos a hablar y me dijo, ¿usted qué hace? Entonces yo le dije, no, yo hago esto, yo soy el pastor, líder de jóvenes de una iglesia en Armenia y tengo una organización que se llama Zona J. Bueno, le expliqué. Y el hombre, yo venía orando, mi esposo y yo veníamos orando y ayunando por, Señor, muéstranos qué hacer. Y nosotros habíamos pensado, digamos que de alguna manera tenemos vínculos. Es que es una historia tan larga que estoy tratando de resumirla, pero el hecho es que el hombre me dice, mi esposa hace unas semanas antes, porque nosotros habíamos ido al Canadá y el frío no nos gustaba de Toronto, entonces mi esposa un día viendo una imagen de Vancouver dijo, si nos vamos para Canadá, nos vamos para Vancouver, pero nosotros en Vancouver no conocíamos a nadie ni nada, y pues, o sea, es una ciudad muy hermosa que solo fue como una idea. Cuando este señor en ese descanso me dice, ¿y usted qué quiere hacer? Y yo le dije, no, estamos orando para lo que el Señor quiera. Y me dijo, ¿usted no le gustaría irse a estudiar a Canadá una maestría? Pues yo le dije, pues a mí sí me gustaría, pero yo soy casado y tengo ya una niña. Pues, o sea, uno en Colombia siempre piensa que es complicado el tema económico.
Y me dijo, ahí en ese momento me dijo, yo no sé por qué voy a decir esto, pero pues no sé, se lo voy a decir. Si usted quiere ir, yo le doy una beca, ya con su esposa, con su hijo. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, es que yo soy el decano, el presidente del seminario. Y yo no sé, el Señor me puso algo con usted. Y si usted quiere hacerle, yo lo apoyo. Y yo le dije, ¿y en dónde es? Me dijo, en Vancouver. Entonces, eso pasó de todo y bueno, eso sucedió, digamos, en junio y yo ya estaba en enero estudiando allá. Esas son las cosas de Dios que hace de unas maneras que uno no... O sea que con esto lo que les quiero decir es que no es que uno se lo ha ganado porque, es que estudié tanto y me... No, sino que pasaron así las cosas. Alguien venía, usted tal cosa, sí. Y ese es el Señor. Entonces, en eso pues quería compartirles ese testimonio de cómo el Señor actúa. Y resulta, pasando los años, yo fui a estudiar y cuando vuelvo, el mismo seminario me pide como trabajar para ellos en implementar la maestría aquí en Latinoamérica. Si alguno de ustedes les llama la atención, me puede contactar. Con Walter estamos hablando también del tema. Y por varios años yo he trabajado, fui, digamos, líder, pastor de una iglesia y hasta el año pasado tomé la decisión de salir. Y a veces cuando uno sale de la rutina, de la dinámica, pues uno puede también como que descansar un poco y como pensar y repensar muchas cosas. Y algo que he compartido en Coinonos y que me gustaría compartir con ustedes son algunos síndromes de nosotros los pastores o los líderes. Hay un síndrome que me parece muy interesante que es el síndrome del impostor. Hay un libro que se llama El impostor que vive en mí y si lo pueden buscar es un libro muy bonito de Brennan Manning, que es un pastor americano que habla acerca de cómo la plataforma, cómo lo que hacemos se empieza a convertir en parte de nuestra identidad y cómo el Señor no quiere que eso sea así. Pero hay otro síndrome que ese del impostor lo podemos hablar después, si me invitan, si después de lo de hoy me vuelven a invitar, Walter tiene misericordia de mí, pero hoy quiero compartir acerca de un síndrome que es muy común para todos nosotros y es el síndrome del llanero solitario y es caminar solos la vida cristiana. Y yo no sé en qué momento nosotros entendimos que la vida cristiana era solos y era llegar a la meta, pero hágale y así llegue como sea, pero llegue solo y llegue allá. Y eso pasa mucho en el liderazgo cristiano, pasa mucho, nos ha pasado a todos nosotros y es ese tema de caminar solos, de estar juntos, de no buscar a nadie. Y yo les quisiera hacer una pregunta en esta mañana, hermanos. ¿Cuándo fue, a ver, solo levanten la mano o hagan una sellita ahí? Si en esta última semana usted le ha confesado un pecado a Dios, levante la mano si lo ha hecho. Si usted ha tenido un tiempo de confesión con el Señor, donde Señor, te confieso mi pecado. A ver, creo que, bueno, aquí veo los que tienen video, todos, ¿cierto? Yo mando una manito, todos. Ahora, en esta última semana, cuando usted le ha confesado un pecado a otro hermano, levante la mano si lo ha hecho. Si usted ha hablado intencionalmente con alguien y le ha dicho, hermano, necesito hablar de este tema. Uno, uno. Y ahí está la diferencia, ¿cierto? Dos. Con el Señor, pues todos hablamos y diariamente confesamos nuestros pecados, pero con otro, uy, no, hermano, yo con otro no hablo. Yo no, eso es entre el Señor y yo, eso es muy privado. Y hoy quiero hablar de un texto que está en Santiago y es la importancia de caminar juntos. Así que ahora sí voy a compartir pantalla porque quiero que miremos este texto y que estudiemos un texto que es muy claro, que está ahí en la Biblia, pero que a veces como que uno dice, pero esto como que no, Listo, Andresito, ya tiene la pantalla. listo, como que no lo, parece que lo olvidamos. Entonces, aquí está. Todos ven la pantalla, ¿cierto? No todavía, Andresito. No, no se ve todavía. Espérese que sí me toca. Ya, ahora sí. Es que esto me Ahora sí enreda la con abriste. tanta Sí, cosa. Listo. perfecto. Ahora sí, listo. Ahí sí ven la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Entonces quisiera que fuéramos al libro de Santiago, capítulo 5. Al final,
al final del capítulo 5. Y Santiago es un libro muy interesante porque Santiago es lo que han llamado el Sermón del Monte explicado. Algunos no creen esto, que Santiago escuchó a Jesús en el Sermón del Monte, y que él después desarrolla este pensamiento en este libro. Yo pues quisiera creer que sí, que él estuvo ahí, aunque no creyeran Jesús, él estuvo sentado escuchando qué era lo que Jesús enseñaba o durante una serie de enseñanzas. Pero ustedes saben que Jesús, a los hermanos de Jesús no creyeron en él al principio y antes pues se burlan y era muy normal, porque si el hermano de uno sale con esa locura de que soy el hijo de Dios, pues yo creo que todos nosotros hubiéramos dicho, venga, esto es como raro. Eh, pero Santiago, después de la resurrección de Jesús, él se convierte a su hermano, a Jesús, al Hijo de Dios, y se vuelve una de las figuras más importantes de la iglesia de Jerusalén, tal vez la figura prominente de la iglesia de Jerusalén. Y escribe entonces en una situación difícil para la iglesia que está viviendo en ese momento. Estaba surgiendo, digamos, una ebullición social en medio de Jerusalén, donde los pobres o la gente estaba cansada de los atropellos del imperio, pero también de la oligarquía, porque acuérdense que en ese momento la iglesia estaba fusionada, o sea, era un estado teocrático, entonces no es como nosotros que hay una democracia, sino que el estado de alguna manera estaba amalgamado con el imperio, entonces un sacerdote tenía también muchas cosas o muchas decisiones políticas o sociales en ese momento. Entonces, todo eso estaba generando un problema social gravísimo, donde muchos de ellos estaban yendo a las armas. Muchos en la iglesia mismo estaban diciendo, no, nosotros tenemos que rebelarnos. Por eso Santiago escribe cosas como el amor al mundo, el que ama al mundo es enemigo de Dios. O sea, las formas del mundo son contrarias a las formas de Dios. Es lo que Santiago está diciendo. Entonces, en ese sentido, Santiago desarrolla muchas de los mensajes de Jesús en el Sermón del Monte y termina con estos últimos versículos que me parecen que son muy importantes y que quisiera como simplemente que ustedes pensaran en lo siguiente. Santiago está terminando una serie de proverbios del Nuevo Testamento, de ideas del Nuevo Testamento. Y, y termina su carta diciendo esto, diciendo, hermanos, para finalizar, quiero que tengan en cuenta esto. Y habla de la importancia de caminar juntos, de ser comunidad. Entonces, leamos Santiago capítulo 5, versículos 13 al 20. Dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Y este es un versículo que está en Santiago y que yo digo, pero nosotros como cristianos, o sea, muy poco lo hemos estudiado, muy poco lo hemos predicado y muy poco lo practicamos. Confiésense los pecados unos a otros y oren unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. ¿Y saben qué me llama la atención? Que Santiago busca una ilustración, como cualquiera de nosotros que predicamos, que, ay, qué historia les puedo recordar aquí para que entiendan lo que estoy diciendo. Y Santiago habla de Elías, un hombre lleno de pasiones, como dice en la versión del 60. Humano como cualquiera de nosotros, con problemas. Ustedes saben que Santiago va y aniquila a todos sus profetas de Baal y luego después se asusta con lo que pasa, con lo que una mujer le dice y termina por allá deprimido, aburrido, solo. Y una de las cosas que me llama la atención de Elías es que el Señor, cuando lo ve ahí en esa situación, no, pues lo cuida. Es una historia muy bonita que lo cuida, le da comida, le permite dormir, pero le dice, vaya, busque a Eliseo. O sea, deje caminar solo, busque a alguien que camine con usted. Y es más, ese lo va a suceder a usted en algún momento. Y le busca a alguien que empiece a caminar con él. Y entonces Santiago dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio.
Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Entonces, estos últimos versículos de Santiago nos hablan de varias cosas importantes que como iglesia y que ustedes como pastores y como ministros del Señor saben, y es el tema de la oración, el tema de la unidad, pero nos habla también del tema de la confesión, del perdón de los pecados y de la responsabilidad mutua. Y yo me pregunto por qué al final de la carta. Y la realidad es que la iglesia en Jerusalén estaba tan confundida y estaba tomando tan malas decisiones que necesitaba recordar que en primer lugar eran una comunidad de hermanos y hermanas, más que proyectos individuales, porque ahí, en ese momento, lo que Santiago, y si ustedes miran el contexto de la carta, Santiago está atacando el proyecto individual de algunos líderes de la iglesia de Jerusalén, porque muchos de ellos estaban aún permitiendo que se levantaran en medio de ellos grupos que dijeran, no, vamos a tomar las armas y no nos vamos a dejar. Es más, esta carta fue escrita más o menos en el año 64 y en el año 70 los sacerdotes son acribillados en el templo por algunos seguidores y cristianos. Entonces, o algunos de esta, digamos, revuelta social que estaba sucediendo allí. Y en esto quisiera que habláramos de algunas cosas. Este texto nos está hablando de algo que me parece que es importante y es el tema de la comunidad. Santiago al final de la carta está diciendo, recuerden que son iglesia, recuerden que se necesitan el uno al otro. Y muchos estudios, ustedes saben que los americanos hacen estudios por todo y las iglesias también y todos los centros o las organizaciones cristianas, y han encontrado que en Estados Unidos le han preguntado a los pastores y le han preguntado cuántos de ellos tienen a hombres, o sea, pares, amigos de verdad. Y de todos los pastores que ellos preguntaron, solo el 10% pudo decir, yo creo que tengo un amigo con el cual puedo hablar de cosas muy íntimas. O sea que de aquí, si somos 30, solo 2 o 3 pueden decir eso, si es la misma proporción que en los pastores americanos. ¿Y por qué es importante entonces entender que, y comprender que debemos caminar juntos? Porque esto me parece que nos lleva al punto de lo que el Señor desde el inicio diseñó. Nosotros, el ser humano, fue creado para ser relacionales y para ser comunidad. Nosotros, nosotros no fuimos creados para estar aislados. Y esto tiene que ver, digamos, con un punto de la doctrina teológica nuestra. Y es que Dios mismo es una relación en sí mismo. Es una relación perfecta. Una relación del Dios trino, a través de Cristo, a través del Dios Padre y el Espíritu Santo. Entonces, ser cristiano es una relación con el Dios trino a través de Jesús, con su cuerpo, que es la iglesia. Y miren, esto es muy importante para nosotros. La amistad no es opcional para los seguidores de Jesús. Nosotros fuimos creados para relacionarnos. No fuimos creados para estar en islas aparte y cada uno tratar de vivir. Fuimos creados en comunidad. Por eso Santiago termina su libro diciendo cosas como, ¿están algunos de ustedes pasando por dificultades? Pues ore. ¿Está feliz? Cante alabanzas. Está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite. Y, o sea, vengan, iglesia, comunidad. Esto es lo que Santiago está diciendo en este texto. Por eso hay un autor que se llama C.S. Lewis y él dice, la amistad es el instrumento mediante el cual Dios revela a cada uno las bellezas de todos los demás. Porque el énfasis del Señor y el énfasis de Santiago en estos últimos versículos de la carta es, ustedes se necesitan. Por eso termina diciendo, mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros
de que el que haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona. O sea, aquí Santiago está atacando uno de los problemas que yo les decía y es el problema del individualismo. Esto no se trata de usted llegar yo ya soy salvo, yo voy para el cielo y pues usted mire a ver qué hace. No, se trata de caminar juntos, de caminar al lado del otro. Por eso hay un proverbio africano que dice, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Así que lo primero que Santiago nos recuerda en este texto es que fuimos creados para ser relacionales, para ser comunidad. La vida cristiana no se puede vivir sola. La vida cristiana es imposible si no caminamos unos con otros, si no aprendemos a desarrollar relaciones de amistad. Y parte del problema de mucho del liderazgo, de lo que hemos visto, todos ustedes conocen y han visto situaciones y han escuchado en las noticias, de cómo pastores y líderes prominentes terminan embarrándola al final de sus días o al comienzo. Parte de esto es porque nos metimos una mentira, y el diablo creo que nos la metió, de que camine solo, de que usted se pone en un pedestal, usted se pone allá arriba solo, porque nadie puede conocer lo que usted es. Es más, usted es un ejemplo, usted es testimonio, usted no puede ser vulnerable. Usted tiene que mostrar que usted es el superpastor, que a usted no le pasa nada, porque si no la gente qué va a pensar. Entonces, en esa mentira nos fuimos subiendo y nos fuimos aislando y nos fuimos quedando solos. Y eso es como cuando uno empieza a subirse en una escalera de esas que son como unas tijeras y usted empieza a subir, a subir, a subir y resulta que usted terminó allá arriba parado solo, tambaleando, porque nadie lo puede ayudar. Eso es lo que Santiago aquí está tratando de decirnos. Ustedes son comunidad. Ustedes tienen que aprender a caminar juntos. Y a pesar de las dificultades de la iglesia, a pesar de los problemas de la iglesia, tienen que caminar juntos ustedes. Pero lo segundo que Santiago nos recuerda acá es que cuando caminamos juntos, le quitamos poder al pecado. Y les voy a explicar por qué, y en este punto quisiera como sentarme un momentico y que reflexionemos juntos en esto. En el versículo 16, Santiago dice, confiesen los pecados unos a otros. Y esta palabra confiesen a mí me llama mucho la atención, porque yo creo que nosotros hemos, de alguna manera, en la iglesia cristiana, y hay un autor que se llama, bueno, un autor no, usted lo conoce, un predicador, Alex Chan, que es también, que es Fernando, es discípulo de Alex y ha estado en las escuelitas de predicadores con Alex. Y él habla de cómo la iglesia cristiana, él es un sociólogo, aparte que es predicador también y pastor, pero él habla de cómo la iglesia cristiana ha perdido esta capacidad de confesar los pecados y de hablar de sus luchas. Y que de alguna manera, como dice el dicho, hemos tirado el agua sucia con el bebé también. Todo lo que se parecía a católico lo eliminamos. Entonces, no, solamente confesamos los pecados con Dios. Y hemos perdido esta capacidad y esta bendición de poder hablar con un hermano acerca de sus pecados. Por eso ahorita les pregunté, ¿cuándo fue la última vez que usted confesó un pecado con un hermano? Y le dijo, hermano, estoy luchando con esto, yo a orar. Y Santiago sabe y conoce la realidad y el poder que hay en la confesión de pecados. Porque mira, el pecado es como el moho en un armario, como la humedad en un armario. Yo no sé si ustedes en sus casas han tenido problemas de humedad, pero digamos en esta región de Colombia es muy común por tanta lluvia y por la humedad. Y cuando en un closet hay humedad o hay moho, uno no se da cuenta, sino que después de un tiempo se empieza a ver las señales de eso. Y, y entre más escondido esté esa humedad, entre más escondido esté ese moho, pues más va a crecer. Y así es el pecado. Entre más escondido y más tratemos de tapar un hábito, una situación en nuestra vida, más va a crecer. Y lo que pasa es que cuando se nota es porque ya hay muy poco que hacer, porque ya, hermanos, pasaron años y eso hay que tumbar esa pared. Y así mismo sucede con el pecado. Cuanto más lo escondemos, más crece. Por eso lo único que uno tiene que hacer cuando ocurre, cuando hay
Cuando hay humedad en un closet o moho en alguna pared o en algún lugar, es exponerlo a la luz, es que le entre aire, es que ojalá le dé sol, ojalá le entre luz para que pueda desaparecer. Y así mismo sucede en esto. Cuando nosotros confesamos los pecados unos a otros y oramos unos a otros, porque la diferencia acá, digamos, que nosotros entendemos es que la confesión no es para el perdón de los pecados, sino para el caminar juntos y el orar unos por otros. Es esto, es que cuando confesamos el pecado empieza a, a quedarse sin poder sobre nosotros. Hay un autor que se llama Bonhoeffer y él dice, de hecho hay un librito que se llama Vida en Comunidad y él dice que en la confesión se produce un gran avance hacia la comunidad. El pecado quiere estar solo con la gente. Miren esto. El pecado quiere estar solo con la gente. Los aleja de la comunidad. ¿Cuántos de ustedes no conocen personas que no volvieron a la iglesia? Uno les dice, venga, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no volvió? No, hermano, es que la verdad la embarré y no quiero volver. Ahí es cuando más tendríamos que volver y hablar. Mire lo que dice él. Cuanto más solitaria se vuelve la gente, más destructivo es el poder del pecado sobre ellos. Cuanto más profundamente se enredan en él, más impía es su soledad. El pecado quiere permanecer desconocido, evita la luz. En la oscuridad de lo que no se dice, de lo que no se dice sin veneno, todo el ser de una persona. Es el veneno de todo el ser de una persona. Esto puede suceder en medio de una comunidad piadosa. En la confesión, la luz del Evangelio irrumpe en las tinieblas y el aislamiento cerrado del corazón. El pecado debe salir a la luz. Lo que no se dice abiertamente y lo que no se dice abiertamente y se confiesa. Todo lo que es secreto y oculto sale a la luz. Es una lucha dura hasta que el pecado cruza los labios de uno en confesión. Y esto es lo que Santiago está diciendo. Cuando caminamos en comunidad, cuando terminamos, por eso a mí me parece que él lo deja al final del capítulo, dice, miren, ustedes tienen que recordar que ustedes son comunidad. Y esa comunidad es una comunidad que tiene que orar. Y eso lo hemos aprendido nosotros. Es una comunidad que canta alabanzas. Por ejemplo, yo disfruto mucho cómo lo hace Walter antes de comenzar y cómo dirige la alabanza. En la comunidad oran juntos, sí. Y esto es parte de lo que sabemos que es comunidad. Pero Santiago nos dice, pero ¿saben qué? Tienen que volver a recuperar. Y es aprender a confesar sus pecados, a caminar unos con otros, a hablar de sus luchas, a no ser el pastor solitario, llanero solitario que dice, no, hermano, yo con quién voy a hablar. Yo he escuchado pastores que han dicho, que dicen, yo con quién puedo hablar, es que nadie puede hablar conmigo porque donde yo hable con un hermano de la iglesia, pues lo desanimo. Si le cuento todas las cosas que yo hago, entonces me toca manejarlas con Dios. Ahí estamos permitiendo que el diablo gane terreno en nosotros. Y esto es parte de lo que nosotros hemos perdido dentro de nuestra teología evangélica aquí en Latinoamérica. Porque es más cómodo reconocer y admitir nuestros pecados directamente a Dios, porque nadie más se entera. Eso queda entre Dios y nosotros. Pero la confesión mutua es más difícil porque nos coloca en una posición vulnerable y solo es posible con relaciones de confianza y hermandad. Porque cuando él habla acá de confiese sus pecados unos a otros, está hablando en el contexto de la iglesia. Y no para el perdón de los pecados, sino para la sanidad. Que la sanidad es la restauración, es la transformación del corazón. Entonces no confesamos para ser perdonados, sino para que ese poder que el pecado ejerce sobre nosotros cuando está oculto pueda ser debilitado y pueda ser liberado. Hace algunos años, y digamos que aquí quisiera dejar de compartir pantalla un momentico. Hace algunos años yo escuché la historia de un amigo muy conocido. De hecho, yo creo que muchos de ustedes lo conocerán, pero no les voy a decir quién, pero es relativamente famoso en el ámbito de la farándula cristiana, si se puede decir. Pero el hombre nos contó una historia y dijo que él ya era casado y todo, y desde muy niño estaba luchando con problemas de pornografía. Y él
Pues eso no le puso mucho cuidado y en el matrimonio se crece. Él pensó que en el matrimonio se iba a acabar ese problema y resulta que fue que se incrementó. Y hasta que un día él del desespero dijo, no, yo no puedo seguir así. Y resulta que llamó a varios amigos, 2 o 3 amigos, y llamó a su esposa, que eso sí es más berraco todavía. O sea, llamó a su esposa y llamó como a 2 o 3 amigos, los citó y les dijo, hermanos, yo necesito que hablemos. Y ellos pensaron pues que era algo pues, que había pasado. Y él les dijo, lo que pasa es que yo sí quiero confesarles algo, estoy luchando con la pornografía. Y ahí estaba la esposa. Y él les dijo, yo he sentido que él lo puedo manejar y todo, pero no soy capaz y ya llevo meses con donde esto se ha incrementado, yo necesito que me ayuden. Con mucha gracia a sus amigos y aún su propia esposa, empezaron a caminar con él en un proceso de sanidad, en un proceso porque es que a veces nosotros como cristianos simplemente hemos, frente al pecado, es hermano, ore, no. Jesús se fue muy claro y muy radical. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Y eso no quiere hablar de que nos mutilemos, pero él habla es de la radicalidad que tenemos que tener frente al pecado. Uno no se pone a jugar con eso. Venga, ¿qué tengo que hacer con esto? Entonces ellos le ayudaron a hacer un plan de... Es más, él me dijo, yo tuve que salir del televisor en la casa. En mi casa no hay televisor, no hay televisión. Es más, qué pecado a mis hijos porque ellos no pueden ver televisión porque no hay. Porque es que si no, yo no era capaz. Y esa confesión de él ha permitido que el hombre tenga un ministerio hermoso, que sea de bendición para muchos países y muchas personas. Y él decía en ese momento, si yo no hubiera hablado en ese momento con mi esposa y con esos 2 o 3 amigos, probablemente me hubiera quedado callado y hoy el problema sería muy grave y no hubiera podido salir de esto. Las buenas noticias para todos nosotros, hermanos, es que Jesús es nuestro ejemplo en esto. Jesús se hizo humano, se hizo como uno de nosotros para que nosotros pudiéramos convertirnos como Él, pudiéramos hacernos como Él. Él se expuso. Yo no sé si ustedes han pensado en esto, pero yo siempre he reflexionado en que Jesús pudo haber venido un jueves, digamos, haber aparecido acá, no sé. Yo sé que tenía que nacer en carne y hueso, pero digamos que es más, pudo haber nacido y se pudo haber escondido y llegar a la última semana y el jueves entregarse, el viernes morir en la cruz y el domingo resucitar. Y la pregunta que yo siempre me hago es, ¿por qué Jesús vivió como nosotros en comunidad? Es más, ¿por qué decidió meterse con 12 discípulos y caminar con ellos y ser amigo de ellos y dar su vida con ellos y ser vulnerable, porque él fue vulnerable con ellos? Y unos de ellos ahí eran una locura, o sea, uno con un Pedro a toda hora metiendo la pata, yo creo que era complicado. Y luego con Juan y el otro pidiendo puestos, y o sea, Jesús se metió en medio de nosotros y caminó con nosotros e hizo comunidad con nosotros y se hizo vulnerable para darnos a entender la necesidad de, de que debemos caminar juntos, de que no, la vida cristiana no se puede vivir solo, de que tenemos que caminar con otros. Entonces Jesús mismo se expuso y esas son las buenas noticias, que si Él mismo lo hizo, Él nos da la fuerza para nosotros poder hacerlo. Jesús fue vulnerable. ¿Ustedes qué creen? El Hijo de Dios, el Salvador del mundo, llegar a decirle a 2 discípulos, a los más cercanos, a Jacobo, a Juan y a Pedro, muchachos, yo no quiero hacer esto. Esto está muy difícil. Oren por mí. Si hubiera otra manera de hacer esto, lo haría. Y se hizo vulnerable delante de ellos. Comió con ellos. Eso, si Jesús mismo lo hizo, ahora nosotros, ¿por qué creemos que tenemos que estar por allá en un pedestal y decir, no, nadie puede saber lo que me pasa? Yo no puedo hablar con nadie. Yo no puedo decirle la realidad de lo que sucede. Jesús mismo es nuestro ejemplo de cómo tenemos que caminar unos con otros. Así que este texto y Santiago nos recuerda estas 2 cosas. La primera, que fuimos creados para ser comunidad. Y lo segundo, que en la comunidad el pecado pierde poder. El pecado puede desvanecerse en medio del caminar con otros a través de la confesión,
a través del caminar juntos. Y esto creo que es lo que Walter y todos los líderes de este grupo han tratado de hacer, y es caminar juntos, trae bendición, trae sanidad. Caminar juntos hace parte de lo que Dios mismo es. Y yo quisiera darles un desafío a todos ustedes, hermanos, para esta semana, este fin de semana, y es animarlos a que hagan una cosita esta semana. Y quiero desafiarlos a que esta semana busquen a alguien, citen a alguien, sean intencionales ustedes. Entre ustedes, no sé, alguien que usted considere que hace parte de esa comunidad, que es alguien que va a orar por usted, que lo va a apoyar, y tenga una conversación profunda sobre sus propias luchas, sobre sus hábitos pecaminosos, sobre sus pecados, donde sea un tiempo de confesión con esa persona. Busque a alguien, busque o un hermano mayor, un hombre que usted considera que puede llegar a escucharlo y a orar por usted en una lucha. Busque a alguien, porque no podemos seguir viviendo la vida cristiana nosotros solos. Y no, esto lo manejo yo, esto yo lo hago solo. No, tenemos que acompañarnos unos a otros. Así que el desafío que quiero dejarles esta mañana es ese, que busque a alguien esta semana y le diga, hermano, ¿por qué no nos tomamos un café? Quisiera compartirle algo que no he hablado con nadie, pero que creo que es importante hablar. Y ustedes van a ver la bendición. Ustedes van a ver cómo ese peso de esa situación se va a quitar. Ustedes van a ver cómo en la confesión, cómo se abre ese closet lleno de humedad y empieza a entrar la luz y empieza a desaparecer y a perder poder el pecado de nosotros. Porque eso es lo que Santiago nos dice a través de este texto, de que no podemos vivir con ese síndrome de no, esto es solo entre Dios y yo. No, hay mucha bendición cuando podemos hablar con otro hermano y decir, hermano, ayúdeme a orar por esto, estoy luchando con esto. Así que me gustaría terminar orando este tiempo y animándolos a ustedes. Tal vez ustedes, yo sé que muchos de ustedes ya lo están haciendo y muchos de ustedes han aprendido esto porque Walter y yo sé que los que dirigen este grupo entienden la necesidad de caminar juntos, si no, no estaríamos acá, no estarían acá. Pero animarlos a muchos de ustedes a que como hombres aprendamos a hablar, a buscar. Nosotros por naturaleza somos reservados y eso es parte de ser hombre, pero también es parte de aprender a ser hombre como Jesús, cuando podemos hacernos vulnerables, cuando podemos hablar, cuando podemos decir, oren por mí en esta situación. Así que me gustaría que termináramos orando en este tiempo. Señor, gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu palabra en medio de nosotros. Señor, gracias por Santiago, por terminar esta carta en medio de una situación tan difícil que estaban viendo ellos como iglesia y como sociedad, Señor. Terminar recordándonos la importancia de la comunidad, del caminar juntos, de que la vida cristiana no se trata de nosotros, sino que se trata de ti, de que fuimos creados para relacionarnos, para caminar con otros, de que el ser líder, el ser pastor, el, el estar en una posición de liderazgo no significa aislarnos, apartarnos, sino aún buscar esos lugares donde podamos acompañarnos unos a otros. Pero también, Señor, esa comunidad, Señor, recordarnos que en esa comunidad podemos tener la libertad de confesar nuestros pecados unos con otros, de orar unos por otros, Señor. Esta es una práctica, Señor, que hemos tal vez relegado, porque nos suena que nos estamos confesando con un sacerdote, con un cura, y no queremos volver a eso. Pero, Señor, no estamos confesando para que nos perdonen, sino para que nos ayuden, para ser vulnerables, para ser transparentes. Señor, tantas situaciones que hemos escuchado en líderes cristianos, en pastores que han tapado por años, Señor, que no han dicho, que trataron de esconder sus situaciones y al final de sus días, al final del ministerio o en algún momento, esa olla se destapa y hace mucho daño, Señor. Permítenos a nosotros, Señor, ser transparentes contigo, pero también ser vulnerables con otros hermanos de confianza que puedan caminar con nosotros.
Señor, yo oro por mis hermanos acá que puedan disfrutar, que puedan eh, tener ese gozo de caminar en comunidad. Gracias, Señor, por lo que Walter y los demás líderes, Fernando y muchos otros, están buscando a través de este grupo, de que hombres puedan caminar unos con otros, que podamos abrirnos en confianza, podamos hablar de nuestras luchas, podamos compartir los gozos, las alegrías de la vida cristiana, pero también las dificultades y las luchas que a veces trae el seguirte y el tratar de ser fieles y el ser tus discípulos. Señor, oramos para que generes en medio de nosotros comunidades donde podamos ser más como tú, pero también donde podamos hablar de nuestras luchas. Señor Jesús, y si tú mismo decidiste caminar en comunidad, exponerte a 12 discípulos y a muchos otros, humillarte a estar en medio de nosotros, aún hacerte vulnerable cuando hablaste de tus luchas y de tus miedos en el Getsemaní. Señor, ayúdanos a nosotros a quitarnos esa idea y esa mentalidad de que nosotros no podemos mostrarnos vulnerables, de que tenemos que mostrar que somos los superpastores y superlíderes, cuando por dentro estamos llevando una procesión. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra y por enseñarnos a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén.